en el segundo trimestre yo no sé si a lo mejor en el centro se pueden comprar unas tabletas gráficas o ver de qué forma lo podemos hacer para que veáis, porque a veces, quiero decirte, la literatura os digo siempre, bueno, leerosla, porque no necesitáis tanta información por detrás, pero sí que es cierto que para otras, o sea, Perdone, Jimena, y no sí, puede grabar, como dice una hora, no puede grabar 3 vídeos o lo que sea de fondo, que sea el audio, su voz, cortando a lo y mejor, mostrando lo que tiene que explicarnos, entonces así lo entendemos gráficamente, ¿sabe? Puede ser una opción igual, Eneli, cortando por medias horas la Claro, algo clase. así, sí, A lo entonces mejor voy a primera parte, intentar, segunda parte, así. sí, voy a intentar alguna triquiñuela así, tipo grabar en medias horas o a ver de qué forma, porque igual si son 4 vídeos independientes de media hora sí que me deja subirlos, un vídeo de 1 hora ya lo probé, inviable totalmente. Voy a intento. Le pregunto también al TIC a ver qué opciones me puede dar él que tiene mucho control de todas estas cosas de informática, ¿vale? Muy bien, Venga, gracias. vamos a empezar con la unidad 4, sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Entonces, la unidad 4 de inglés. ¿Qué vamos a encontrarnos? El presente continuo, ¿vale? Entonces, el presente continuo en inglés es facilísimo. Vamos a ver qué es el presente continuo en español. Vamos a pensar eso de punto de partida. Estoy trabajando, estoy comiendo, estoy cantando. Es el verbo que utilizamos para describir las acciones que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construye pensar exactamente igual que en español? ¿Cómo dices? Yo estoy trabajando. Primero va a ser el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Entonces, tenemos aquí I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Vale. Ya tengo el yo estoy. ¿Cómo hago el gerundio? ¿Cómo hago el trabajando, cantando, bailando? Añadiendo una ing al verbo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos aquí el ejemplo de working, pero si tengo estudiar, que es el verbo study, ¿qué hago? I am studying, con una ing al final. Cualquier verbo que podáis pensar. ¿Con qué sí tenéis que tener cuidado? Con que muchas veces, ¿qué hacéis? I studying, y se os olvida poner el verbo to be entre medias. ¿Vale? Cuidado, acordaros, son 2 pasos, exactamente igual que en español. Primero coloco el verbo to be, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are, me da igual el que tenga, el verbo. Y luego hago el gerundio con el verbo que sea. ¿Que tengo trabajar? El verbo work, le añado una ing. ¿Que tengo estudiar? Study, le añado una ing. ¿Que tengo cantar? Que es el verbo sing, S-I-N-G, pues le añado una ing detrás, singing. Siempre igual. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo hacer la forma negativa? Exactamente igual. Primero pongo el verbo to be en la negativa. Si antes decía I am working, ahora que voy a decir I am not working. He is not o he isn't, como prefiráis. Decíamos siempre que me da igual tener la forma abreviada que la forma que sea, que la larga que la corta. He is not o he isn't working. She isn't working. ¿Qué tenemos con are? You are, we are, they are, pues they are not working. Nacéis la negativa del verbo to be exactamente igual y añadís el verbo con la ing. Para preguntar, pues ¿cómo preguntábamos con el verbo to be? Decíamos, se invierte el orden. Entonces, donde yo antes decía I am working, ¿ahora qué voy a hacer? Am I working? Is he working? Are you working? Tal cual. ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Captado? Coloco el verbo to be y al verbo que sea le añado una ing. Vamos a ver cómo puede aparecer. Ya, pero Jimena, en todos los verbos es Sí, añadir ing o hay casos especiales también, o es directamente añadir ing. añadiríamos ing
en todos los verbos. Ah, vale. Sí, si hay algo especial os aviso yo, pero no os preocupéis. Mira, tenéis luego aquí, os he vuelto a poner en la diapositiva siguiente, por si hay alguien que se le haya olvidado, que se le haya despistado un poco. Decimos, ahora vamos a esas secciones que os preocupan. Os lo he desglosado un poco. Os he puesto primero el verbo to be. Cuidado, que esto es un recordatorio. Para aquellos que tengáis el verbo to be enterrado en la unidad 1 y de repente no nos acordamos, aquí lo tenéis otra vez. ¿Vale? Simplemente os lo recuerdo por aquí. Y luego os he puesto. Añadimos la ING. ¿Qué tenemos? Decimos, ¿va a ser siempre igual? Pues mira, tenéis casi siempre, 99% de los casos vais a añadir una ING. Solo tenéis que hacer una cosa en una situación. ¿Cuál es esa situación? Iros a la última línea. Cuando tenéis los monosílabos, skip, put, swim. Siempre que tengáis un monosílabo en inglés. Pero esto para hacer la ING y para todo. Siempre que tengáis un monosílabo en inglés que sea consonante, vocal, consonante, que acabe siempre consonante, vocal, consonante, pensar run, put, swing, cualquiera. Run, de correr. ¿Qué hacemos? Doblamos la última letra, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenéis aquí skip. Es decir, I am skipping, tienes que escribir 2 P's. ¿Por qué? Porque es un monosílabo que acaba en consonante, vocal, consonante. Con put ponemos 2 T's. ¿Por qué? Porque es un monosílabo que acaba en consonante, vocal, consonante. Vale. Segunda situación de escritura que tenemos. Cuando los verbos acaben en E, y aquí iros a la cuarta línea, hacemos, se cae la E, ¿vale? Y añadimos directamente la ING. Coger, por ejemplo, el verbo write, escribir. Tenemos que acabar en E. ¿Qué hacemos? Quitamos la E y añadimos ING. Esas son las 2 excepciones gramaticales con las que os podríais encontrar, que son escritas, no son de pronunciación, ¿vale? Entonces, es una norma gramatical escrita. Entonces, vamos a recapitular. Yo, si quiero hacer el presente continuo, coloco el verbo to be que tengo aquí arriba en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Me da igual, ¿vale? Pero yo coloco mi verbo to be, según lo que quiera decir. Si yo quiero decir que yo estoy estudiando, verbo to be en afirmativo, I am. Si quiero decir que no estoy estudiando, I am not. Que quiero preguntar, ¿estoy estudiando? Am I? ¿Y luego qué hago? Al verbo le coloco una ING. Siempre. 2 excepciones que tengo. Si el verbo es un monosílabo que acaba en consonante, vocal, consonante, añado y doblo la última consonante y añado la ING tan normal. Que el verbo acaba en E, quito la E y pongo ING. Ahora sí. La última palabra, como dijo, la última excepción. Si acaban en E, quito la E y pongo una ING. Quita la E. Mira, Por fíjate, ejemplo, Nelly, en la cuarta línea. me imagino todo eso porque mi móvil está en el bolsillo, por eso. Ay, vaya, nada. Tienes en la diapositiva 3 ejemplos. Sí, El verbo drive, que es conducir, que se escribe drive, acabado en E. ¿Yo qué hago? Le quito la E y añado una ING. Tengo después share, de compartir, que se escribe share, terminado en E. Quito la E y pongo una ING. Sharing. S-H-A-R-I-N-G. ¿Vale? Estas serían las 2 situaciones que tengo. Sharing, ¿no? Sharing, eso es. Drive es conductor, ¿no? Conducir, ¿no? Drive, conducir. Si quiero hacer con ING, driving. Driving. Y sharing es compartir. Compartir, quito la E y pongo the share, sharing. Y Sharing. writing es escribir, ¿no? No. Write es escribir.
written. Ah, sí, justo en writing. Entonces, ¿yo qué hago? Quito la E y pongo writing. Todo con is. Vale. Cosas importantes, por favor. Leed los enunciados y lo que os pido. ¿Por qué? El presente continuo es facilísimo. Lo sabéis hacer todos fenomenal. ¿Por qué? Porque todos os sabéis el verbo to be porque es la base del idioma. Llegáis a hacer el ejercicio y, oh, madre mía, ¿por qué me está haciendo esto? No colocáis el verbo to be. ¿Pero por qué? Por despiste. Por despiste, porque esa información la sabéis y sabéis conjugar el verbo to be. O de repente os pido, haz con el presente continuo. Leéis presente y para adelante, y lo hacéis con el presente simple. No, leer los enunciados, ¿vale? La siguiente imagen que tenéis es una diferencia, que esto ya es literalmente lo mismo que en castellano, o sea que vamos a explicarlo, que es qué diferencia hay entre el presente simple y el presente continuo. Vale, a ver, yo el presente simple lo utilizo para hablar de realidades y de rutinas. Voy al colegio, voy a trabajar, me llamo Pepe. Lo usáis para cosas, verdades universales, que decimos, o para rutinas. El presente continuo para lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué diríamos con presente continuo? I am talking. Estoy hablando. You are listening. ¿Vale? Para lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, ¿qué tenéis aquí para el próximo día? Ejercicios del presente continuo. Tenéis exercises linked to present continuous. ¿Con qué os tenéis que fijar? Estos ejercicios tienen un poco mezcla de todo, ¿vale? Entonces, algunos en los que las frases van a estar en afirmativo, otros en negativo y otros en negativo. ¿Con qué no vaya a ser que acabe en ing, madre mía, que acabe en ing, que acabe en un signo de interrogación, las que sean negativas van a llevar un not entre medias para avisaros de que estas negativas, las afirmativas no llevan nada. Entonces, si nos pusiéramos y go, le añado una I, una N y una G. She is going, y escribo lo demás tan normal. She is going home now. La siguiente que tenéis, I read a great book. Vale, I, ¿con qué va? I am. I read, ¿qué hago? Le añado una I, una N y una G. I am reading a great book. Y así, con todas. Vale. Más cosas. Pero aquí, ¿qué pides? ¿Que las cambiemos? No, que no cambiemos nada. Por ejemplo, la del gato. El gato perseguir ratones. Vale, ¿cómo la harías esa, Mercedes? Es una interrogación, ¿eh? O sea, es una interrogativa. ¿Cómo la harías? Pues el gato, lo que pone. Pero la tienes que hacer con el presente continuo, porque yo te estoy dando como cachos de frase y te estoy diciendo, pon estas frases en el presente continuo. ¿Cómo preguntábamos con el presente continuo? A mí esa me sale simple. Puede salir simple, puede salir continua, todas son continuas. Todas son continuas. Pues está fatal. Pensad una cosa, no le deis vueltas, ¿vale? Esta, is the cat... The cat, ¿es con A o es con the cat? Es el gato, ¿no? El gato. Tendría que ser. Singular. El verbo sería chase o como se pronuncie, que es perseguir. ¿Sí? Cuidado, porque lo estáis haciendo más complicado de lo que es. Vamos a ver. A ver, vamos a ir por partes. Primero de todo, todas son presente continuo. Ah, vale.
Vale, entonces, primero de todo, todas estas frases son presente continuo, todas, ¿vale? Son todas presente continuo porque la utilización del presente continuo o el presente simple os tendría que dar más información de contexto para que supieseis si tenéis que utilizar uno u otro. Luego, fiaros de mí cuando os digo que son todas presente continuo, ¿vale? Es para que lo practiquéis. Sí, entonces, son todas. Vale. ¿Qué tenéis que hacer? En cualquiera. ¿Vale? Vamos a centrarnos en la del gato, que las interrogativas cuestan. Vamos a ver. Tenéis the cat, la barra, chase, mice. Vamos a ver, no cambiéis los sujetos. Los sujetos los estoy dando yo. No os compliquéis con he, con she, con it. No. Tenéis ahí el gato. The cat, el gato. Luego no le deis más vueltas, ¿vale? No os compliquéis ni vayáis más allá. Tenéis el gato, pues ya está. Entonces decíamos, primero de todo, yo coloco el verbo to be. Con the cat, el gato, es It. un animal o cosa en singular. Luego iría is. Es o está. ¿A dónde está el gato, más o menos? Preguntar. Claro, pero ¿cómo la preguntaríais en español? ¿Está el gato persiguiendo a los ratones? ¿Cómo se dice está en inglés? Is. What? Is the cat al verbo, que lo decía antes Mercedes muy bien, que es chase. Es un verbo que acaba en E, le quito la E porque decíamos que a los que acababan en E les caía la E, pongo una ING, is the cat chasing mice. Y ya está. No os compliquéis con cambiar los sujetos, con de repente pongo he, no. El sujeto ya lo tenemos ahí, no lo hagáis más complicado de lo que es. El sujeto ya está ahí. Por ejemplo, tenéis detrás, she cried, ¿vale? Primero de todo, coloco el verbo to be. ¿Qué verbo to be va ahí? Is. Después, ¿cuál sería el sujeto? She. Y el verbo fuerte, que es cry, le añado una ing. Is she crying? ¿Cuáles veo que os confunden? Es que no sabe, perdone, a mí, por ejemplo, me confunde en no saber en sí qué significa. Chase no lo sabía el verbo perseguir, yo no lo sabía qué significaba. Entonces ahí ya me he perdido directamente. Vale, hacer una cosa. A veces, ¿qué os va a pasar? A veces tenemos que ser un poco resolutivos en el sentido de no siempre os vais a saber el vocabulario de la frase. Esto interiorizarlo siempre, ¿vale? Porque a veces, pues de repente aparece una palabra tipo mice, que es el plural irregular de mouse, que es ratón, sería el plural de ratón, ratones sería mice, pero es un plural irregular. Entonces es complicada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Practicidad pura y dura. Siempre. ¿Cómo se construye? Primero de todo coloco el verbo to be, porque a mí me han dicho que yo para hacer una pregunta con el presente continuo, lo primero el verbo to be. Vale. ¿Qué verbo to be iría con el sujeto que me lo dan al principio? Con the cat, is. Vale, entonces primero coloco is y luego the cat. ¿Qué nos puede pasar? Que de repente tenemos chase y mice y no conocemos ninguna de las dos palabras, que no las tenemos por qué conocer. Vale. Fijaros en el resto de ejercicios. Go, que va después de la barra, yo sé que es un verbo. Read, que va después de la barra, sé que es un verbo. Wash. Si sigo hacia abajo, cry, study, drive, entonces, ¿qué me va a pasar? Lo que voy a tener después de la barra va a ser el verbo, porque está todo el ejercicio así. Entonces, a este verbo le coloco la ing. Perdona. Vale, vamos. Esto de cara a resolución pura y dura de un ejercicio, quiero decir, ¿eh? De cara a, más bien, a pregunta de examen. Luego, por supuesto, por vosotros, por aprender el idioma, practicar y demás, por supuestísimo, buscarlas tranquilamente en el diccionario, recordar la palabra, vale, mouse era ratón, tal, pero aquí siendo un poco prácticos de cara al examen, si os entra la duda, pues tirar por ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Quién iba? Sandra, no sé quién estaba hablando, que le he cortado. Sí, Jimena, hola, perdona. Una Sí. pregunta, por ejemplo, en esta
en este ejercicio, are we driving? Le quito la E y le pongo la ING, ¿no? La E se quita. Perfecto. Are we driving to London? Estupendo. Sí. Ok, gracias. Cuando está una E, cuando termina en E, hay que quitar la E y poner la ING. Eso es, exactamente. Gracias. Siempre que acaben en E, quitáis la E del final y añadís una ING. ¿Vale? Más dudas. Bueno, lo que pasa es que yo como a veces me lío con eso porque yo somos en la gestión de esto, Ahí os liáis. Por eso siempre leed los enunciados, ¿vale? Si yo os digo que presente continuo, no quiero que me cambiéis el sujeto que ya está, ¿vale? Simplemente aplicad a lo que tenéis el presente continuo. Porque os pasa mucho, mucho. Y a veces incluso corrijo cosas que digo, espera a ver, porque de repente veo que, vamos a poner un ejemplo, que pone Sara study. Y os digo, ponme el presente simple. Y yo quiero que pongáis Sara studies. Ya está. Con la S al final, tal, o en un presente continuo. Sara is studying, que es con lo que estamos ahora. Y de repente, ¿qué hacéis? Ponéis Sara, she is studying. No. ¿Vale? Porque lo que estáis diciendo es Sara, ella está estudiando. No os compliquéis más. Es cierto que muchas veces os lo pedimos, esa sustitución en ejercicios de pronombres personales, para que sepáis que el equivalente a Sara sería she, el equivalente al nombre de un hombre sería he, pero siempre centraros en lo que os pida. ¿Vale? Perdona, Jimena, Sí. otra pregunta sobre este ejercicio. Por ejemplo, cuando es afirmativo, lo que tú pides es que, por ejemplo, en el primero, she going home now, es lo que hay que poner, solo el going, cambiar lo del verbo, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa te falta, Sandra? Home now, no. She is going. Ahora sí. Going Ahora home sí. now. Eso es Exacto. cuando es afirmativo. Sí. Y cuando es la negación. Hazme la tercera. ¿Cómo harías la negación en la tercera? Bueno, hacerla todos, quiero decir, pensarla. Tenéis. She's not washing her hair. Perfecto. She is not. Primero de todo, siempre colocar el verbo to be. Si es en afirmativo, pongo el verbo to be en afirmativo y me quito de historias. Si es en negativo, pongo el verbo to be en negativo, is not. Y si es en interrogativo, pues cambio el orden. Is she. Y añado la ing al verbo. Entonces, she is not washing her hair. Sí, sí. El verbo wash, que sería el verbo lavar. ¿Vale? Entonces sería, ella no está lavándose el pelo. ¿Entendido? Más o menos este ejercicio. Sí, y la segunda sería I am, ¿no? I am reading, no sé cómo se dice. I am reading. La segunda. Sí, perfecto. I am. Sí. Ok, gracias. Sí. Piensa en la interrogativa. Tenéis they, aquí abajo, watch TV. ¿Cómo lo haríais? They watch TV. They are watching. Pero cuidado porque es una interrogativa. Entonces sería Are they? Is they, ¿no? are. O they are. Ah, sí, are, sí, justo, ¿no? Yo creo. they watching TV. Are. Are they? Are they? Vale. De ahí el is. Vale, no, en esta. Lamento mucho decirte que el título de faraón lo ¿No? Are they watching TV? Are they watching TV? Seguramente es así. Sí. Are. Genial. Are lo primero, después el de y watching. Fenomenal. Sí.
Así tal cual. Una cosa que os va a pasar haciendo los ejercicios. Vámonos a la última. Ahora sí, a la where she go now. ¿Qué pasa? Que de repente se nos mete la palabra where entre medias y plum, descolocaos. Porque aquí donde coloco yo el verbo to be, ¿cómo hago yo esta frase? Where Vale. is she going now? Genial. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Qué? Recordad, primero de todo, siempre coloco las WHs. Siempre. WH questions, siempre lo primero. Exacto. Genial. Y luego ya hago como todo lo demás tan normal. ¿Vale? Pero recordar que siempre las WH, las preguntas estas con WH, me da igual que tenga where, when, what, who, which, la que tenga. Esas se colocan siempre lo primero. Y luego ya pongo todo lo demás, ¿vale? Luego pongo el verbo to be, por ejemplo. Where is she going con la ing now? ¿Vale? Tenéis aquí muchas frases para practicar. Por favor, practicar. ¿Vale? Practicar porque esto es sencillo, pero como todo, para fijarlo, a ver, ¿qué os pasa? Que yo digo, ¿qué os pasa mucho? Que hablo como mucho en general, pero bueno, por cosas que yo voy viendo y por si sirven de uso, ¿vale? ¿Qué pasa mucho? Vosotros lo escucháis y lo entendéis bien. Fenomenal. Vosotros entendéis perfectamente la información. ¿Qué pasa? Que si no hacéis la práctica, se va. No, nada, eso es para ti, para que tú practiques. He's not studying, I'm trying. Sí. Vas perfecto. Perfecto. Solo esto. Aquí el verbo sería chase. Chasing mice. ¿Vale? Chasing, el verbo chase, C-H-A-S-E, es perseguir. Y mice sería ratones. Entonces sería como está todo persiguiendo a los ratones. A ver, estas os confunden, no porque no. La de. Sí. Cat's el gato. Catch. Sí. Catch. C-A-T-C-H. ¿Qué os pasa a veces? Que sabéis hacerlo perfectamente, pero cuando veis una frase que a lo mejor no entendéis el verbo, os bloqueáis. Olvidar el bloqueo. ¿Vale? Sí, Cintia, dime. A ver, Jimena, en la de estudiar termina en Y. Para pasarlo con ING, quito la Y. No, ¿O la dejo? déjala tal cual. Solo Vale, quitamos la E, Cintia. Entonces tú vale. cuando tengas la E, va fuera. Las demás déjalas todas. Por raro que te suene una Y y Ya. una ING detrás. Todas, va todo junto. Ok, perfecto. Gracias. Fenomenal. ¿Más dudas? Sí. Cuando acaben en E, sea el verbo que sea, quitáis la E y añadís ING, pero es la única que quitamos. El resto de consonantes, por rara que nos suene a veces la combinación de letras, se queda igual, ¿vale? Vale. What else do we have? ¿Qué más tenemos aquí? Tenéis un reading. Y os dice, read about birthdays around the world and answer the questions. Dice, lee un poco sobre cumpleaños en diferentes sitios del mundo y contesta las preguntas. Entonces tenéis aquí un reading. En los readings no... Agua. ¿Sí? Vale, no sé si fue interferencia, si no. Vale. En los readings, la estrategia que tenéis que seguir es no tenéis que comprender palabra por palabra, pero hay palabras que me van a imposibilitar la comprensión. ¿Por qué? Decimos, in Denmark, people put a flag outside the window to show that somebody in the house is having a birthday. The family put presents around the child's bed when he's sleeping. When the child wakes up, he's very happy because he can see the presents. Vale. ¿Qué os va a pasar?
En general, no tenéis por qué entender todo de una primera vuelta de leída. Iros a las preguntas, porque a veces sabéis responder, porque a veces el trocito que no comprendéis no está dentro de la pregunta. Luego vais a encontraros con que a veces hay palabras que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque si yo leo este texto y no sé lo que significa la palabra birthday, voy a estar perdidísimo. ¿Vale? Pero si yo no sé qué significa flag, esta palabra que tenéis aquí, flag, outside the window, tampoco me pasa nada. Porque yo entiendo que, bueno, ¿vale? Que algo se pone fuera de la ventana para indicar que es el cumple de alguien. La familia pone regalos en la cama del niño mientras duerme y cuando se levanta está muy contento porque puede ver los regalos. Pues bueno, flag significa bandera, ponen una bandera en la ventana, pero no me está imposibilitando la comprensión. Flag es bandera, F-L-A-G. Si continuáis, ¿de qué nos va a hablar? De Nepal. Y os dice, in Nepal, people make a special mark on the child's forehead. The mark is made from a mixture of rice, yogurt, and coloring. People think that the mark will bring good luck on the birthday. Mark, ¿qué va a hacer? Una marca. Hacer, ¿no es haciendo? No, mark, M-A-R-K, es casi Ah, casi ya, es una marca, eso es una una marca, marca. ¿no? Entonces, ¿qué le ponen? Una marca a los niños en la frente. ¿Vale? ¿Y de qué habla el resto del texto? De la marca. Después, ¿qué os cuenta? En Vietnam. Pues, a ver qué pasaría en Vietnam. Es decir, en Vietnam, people don't celebrate the exact day of the birthday. Everybody celebrates the birthday on the same day, New Year's Day. On the first morning of the new year, parents give their children red envelopes. Inside the envelope, there is lucky money. ¿Qué idea nos quedamos? Pues que no se celebra el cumpleaños el día en el que naces. Se celebran todos en Año Nuevo. Pues vais poco a poco, no tenéis por qué entender cada parte de cada una de las cosas que se hablan, ¿vale? Tenéis que llegar a una comprensión general. Tenéis por aquí, continúa el texto y luego os dice, answer the following questions. Y os dice, what do people in Nepal use to make a mark on the forehead of the birthday child? ¿Qué usa la gente de Nepal para... Vale. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, me voy al texto arriba del todo y me voy a donde tengo Nepal. Tengo Nepal aquí. Y me dice, en Nepal hacen una especie tal y me dice, the mark is made. Ahí me da la respuesta tal cual. From a mixture of rice, yogurt and coloring. Es que no necesito saber qué significa yogurt, que en este caso es muy similar, yogur, colorante y arroz, porque ya sé dónde localizar la respuesta, ¿vale? Cuando os pregunten dónde vas, no respondáis manzanas traigo. Quiero decir, si os preguntan de qué está hecho de una mezcla de pla, 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 no copiéis el resto del texto porque a veces os preguntan de Nepal y queréis dar tanta información que acabáis contando lo que pasa en Vietnam. No, espera, que me están preguntando por Nepal, ¿vale? Quiero decir que información... Entonces, en este caso, la respuesta, ¿qué sería? The mark is made from the mixture of rice, yogurt and coloring. Esto sería la respuesta. Y esa es la respuesta que tienes que dar. Okay. ¿Qué dice la siguiente? John is from England. Me tengo que ir al parrafito del texto que sea de Inglaterra. Y me dice, he's 16 years old today. Hoy cumple 16. How many bumps does he get? Luego en el cachito del texto de Inglaterra me hablará algo de bumps. Y me da un poco igual saber o no lo que significa la palabra bump. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuántas. Te dice one time al final for each year and one extra for good luck. O sea que una por cada año y una extra.
Luego, si este chico cumple 16 años, será 16 más 1, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que responder? 17 bumps. 17 bumps. Y puedo contestar perfectamente sin tener ni idea de lo que significa bumps. Quiero decir con esto que tenéis aquí la explicación. Bumps son cuando te tiran al aire. Perdona, dicen, pero entonces la respuesta no está en el texto, no hay que copiarlo tal cual, hay que En elaborar. este es un poco de razonamiento, un poco de pensamiento matemático. Normalmente todas están en el texto. Pero si no queréis decir, también la podréis copiar del texto. ¿Por qué? Porque podéis decir 17 o podéis decir one for each year and one extra for good luck. Podéis dar una respuesta más larga. Es decir, pues va a tener un bump por cada año y luego uno extra. Podéis copiar este último apartado de aquí. ¿Vale? Normalmente, en el 99% de los readings, la información está en el texto y está ahí manejable, ¿vale? La tenéis normalmente escrita. A veces, pues, hombre, pues está bien, igual en vez de copiar el texto, si os dice una por cada año y una extra tiene 16, pues 17. Pero bueno. What do Vietnamese people put inside the red envelope? O nos vamos a Vietnam. Y dice el red envelope y pone inside, pues inside the envelope there is lucky money. Y aquí tenéis la respuesta a esta pregunta, ¿vale? Mucho es buscar por el texto. El 99% es buscar la información en el texto. Cuando hacéis un reading y os hacen preguntas del reading, la información la tenéis ahí delante. ¿Vale? Está ahí para vosotros. Lo que tenéis que hacer es encontrarla. Entender y sobre todo fijaros en la palabra que os preguntan en la pregunta, buscarla en el texto. Porque una vez que hayáis localizado, si me preguntan por un envelope y Vietnam, me voy a Vietnam y busco qué parte de Vietnam me habla de envelope, que es un sobre. Y me fijo, a ver, por ahí, ¿vale? Entonces, hacer práctica, hacer este reading de práctica. Tenéis aquí luego un writing. Dice, write 5 things you like doing on your last birthday. Escribe 5 cosas que haces en tu cumpleaños o que te gustó hacer en tu último cumpleaños, ¿vale? Pues I like, yo qué sé, I like Dance, bailar. dancing. Por ejemplo, si en tu cumple te vas a bailar, I like dancing, I like eating sweets, Regalos, or eating recibir cake, regalos. o regalos, so I like getting presents. Un poco cada uno es 5 cosas. Tenéis aquí, esto es el terror, ¿vale? Este crossword, bueno, tal que tenéis aquí. Es un horror. Entonces, no lo resolváis. Escribís debajo cuáles son los hobbies de los que hablamos. La primera, sale uno con una raqueta y vestido de tenis. Pues, ¿cómo se dice jugar al tenis en inglés? Play tenis. Play tenis. La siguiente que tenéis, una cría aquí jugando al piano. ¿Cómo se dice, madre mía, jugar al piano? Tocando el piano. ¿Cómo se dice tocar el piano? Muy fácil, porque no se dice play de piano. En inglés, casi todos los hobbies de instrumentos, de deportes, de tal, van con play delante, que para nosotros sería impensable, porque no decimos jugar al piano, estás tocando el piano, pero en inglés play. Entonces, play tennis. En la 2 tenéis el piano, play de piano. Tenemos en la 5 que está justo debajo con una guitarra, pues play de guitar. Uy, tenemos aquí un crío con un... Sí, las tenéis que están como desordenadas porque las vais teniendo un poco como para colocar. Tenéis en el 8 un crío con el flotador para ir, vamos, para meterse en la piscina. Pues play, swim.
tenéis un poco, ir a ver cuántos hobbies de estos sois capaces de sacar. Vale, no, vamos a hacerlos, luego corregimos el próximo día, porque como damos siempre tan Perdone, el 15 es Práctica soccer, constante. ¿no? Play soccer, ¿no? Muy bien, jugar al fútbol, play soccer, porque esta es la eterna pugna que hay, como es con fútbol y soccer. Fútbol, bueno, a ver, cada vez más, como es un deporte también muy europeo, al final se va adaptando. Pero el fútbol, cuando decís play fútbol, estáis pensando en el fútbol americano. O sea, en inglés dices I play football. Es muy posible que la persona que os está escuchando se vaya al fútbol americano. Entonces, cuando queréis decir fútbol, vamos, como el que entendemos aquí, tenéis que decir soccer con 2 Cs. S-O-C-C-E-R. O explicar muy bien a qué tipo de fútbol os referís, que no es el americano. ¿Vale? Tenéis un listening. Este listening, os pido por favor, que estamos en la previa al examen. Hacer los listenings. Yo ya os comenté el otro día que los va a puntuar poco en el examen y voy a ser benevolente en la forma en la que elabore las preguntas, ¿vale? Que no os voy a preguntar por algo ultra complejo. Pero sí que, por favor, quiero que practiquéis un poco. Ya sabéis que lo primero que vamos a hacer el día del examen va a ser el listening. Intentarlo siempre, ¿vale? No quiero ver a nadie con el boli caído. Es un tipo test. A una de malas, lo intentáis, ¿vale? Pero hacer la intentona, que a veces entendéis mucho más de lo que os pensáis. Tenéis por aquí una serie de preguntas. La semana que viene, cuando corrijamos las actividades, ya os doy las respuestas. Pero, por favor, estamos en la previa al examen. Como antes os decía, venga, intentad hacer, ahora sí que sí. Tenéis 4 listenings de práctica de las 4 unidades que hemos visto. Por favor, escuchadlos, ¿vale? Intentadlo, practicad un poco la escucha activa y ponéroslo, intentar hacerlo. Que evidentemente no nos va a salir perfecto. Bueno, habrá quien sí, por supuesto, porque algunos de vosotros y de vosotras seréis fantásticos con el listening y con los idiomas. Pero los que no, lo intentamos. Y con eso nos quedamos, ¿vale? Entonces tenéis por aquí unas preguntas. Y último, writing, tipo que nos entra está para este examen, que es el último, que el otro día estábamos como repasándolos un poco a ver. Hemos hecho 4 tipos de writing, 5 si contamos las direcciones. En vuestro examen solo pueden entrar, o sea, solo os va a entrar uno de estos tipos. Yo os digo que a mí me gusta mucho el email, porque me gusta mucho la practicidad de las cosas. Entonces, me interesa mucho que sepamos escribir un correo electrónico y ahí lo dejo. Os dije que os iba a poner dos posibilidades de pregunta, ¿vale? Que dije, voy a poner 2 tipos de writing, que a lo mejor hay uno de ellos que de repente me bloqueo, pues para que me pueda desbloquear escribiendo sobre otra cosa. Cuando escribís un email, este es muy largo, ¿vale? Este ejemplo que tenéis aquí es bastante largo. Pero siempre hay cosas que repetimos. Y como el email o el writing que tenéis que hacer, que me ha escrito alguien al correo electrónico, bueno, no sé, varios de vosotros, diciéndome, profe, ¿puedes corregirme este writing y demás? Y por favor, contad las palabras, porque tenéis que llegar al mínimo de palabras. Entonces, alguien me decía, esto estaría bien para tal, y eran como 6 palabras. No. O sea, las 6 palabras que has escrito están perfectas, pero si te pido 50, os lo voy a poner siempre entre paréntesis, ¿vale? Normalmente van a ser 50 palabras. Si te pido 50, es decir, 5 líneas. No quiero, hombre, quien tenga muchísimo que contar y muchísimo que escribir, fenomenal, que quiera contarme aquí tal, pero no quiero
que escribáis 2 palabras, igual que no quiero que escribáis un folio y medio, ¿vale? Una cosa es que me pidan 50 palabras y escriba 47, pues no voy a ir al dedillo con todas si son 47 o 48, ¿vale? Más o menos. Pero si son 6, no os lo voy a dar por válido. Igual exactamente que si escribís 2000 palabras, pero no mira, o sea, escribe lo que tienes que escribir. En los emails siempre seguimos esta estructura. Primero de todo, siempre ponemos hi, hola, y a quién se lo escribamos, porque es un email informal, ¿vale? ¿Qué podemos poner siempre al principio? Dices, si te presentas I am, o si tú ya sabes quién es la persona, ¿qué podemos decir mucho? Es lo que tenéis aquí al principio en verde. It's great to hear from you. Es genial saber de ti. Os digo aquí, háblame de tus hobbies y de tus planes para el fin de semana. El fin de semana voy al centro de Madrid. This weekend I am going or I go to the center of Madrid. Voy de shopping, pues I am going shopping. Poco así. ¿Vale? Y la despedida, que también os quitáis bastantes palabras en un tirón, siempre es la misma. Siempre decís, I am really looking forward to seeing you, to hearing from you, depende de, tengo ganas de verte, tengo ganas de saber de ti, tengo ganas de tal. Best wishes es como mis mejores deseos, pero siempre se pone, y tu nombre. Entonces, me gusta mucho poner el email en el examen, me gusta muchísimo, una barbaridad. Vamos a ver si lo entendemos. Entonces, si queréis, hacedlo y si que vengáis en presencial, me lo enseñáis. Jimena, cómo más o menos está esto. Si no, mandádmelo por correo electrónico, os lo corrijo, ¿vale? Para que tengáis un draft un poco claro de lo que tenéis que hacer en el examen. Ya sabéis que el writing va a ser un punto, ¿vale? Y estamos. Entonces, de esta unidad, gramaticalmente hablando, ¿qué me tengo que saber? El presente continuo. Y ya está. Hablando del writing, ¿qué me tengo que saber? Cómo escribir un email. Hacer la prueba de escribir un email. ¿Vale? Entonces, que es súper importante que practique un poco el listening en general. ¿Vale? Es muy importante que hagáis los ejercicios que vienen del presente continuo. A ver si me sale o no me sale. Si me sale, fenomenal. Y es importante que practiquéis el email. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Está todo? ¿Lo tenéis? Con miedo al breathing. No, no tengáis miedo. Y a los que os dé mucho miedo, porque digáis, es que yo con el inglés, preparadlo antes. Lo preparáis antes y ya está. ¿Vale? No hay más. Si tú me mandas una propuesta de writing, yo te la corrijo y te digo, está estupenda. Te digo, mira, mete un poco más o esto está incorrecto. Y tú la llevas preparada al examen. Vale. Muchas gracias. Si me mandáis un correo electrónico, Jimena, corrígeme esto. Y yo os lo corrijo. Si lo tienes hecho en clase el próximo día, lo miramos los 5 primeros minutos. Si prefieres hacerlo en papel. Si no, a ver, cuando os digo me lo mandáis, le podéis sacar una foto a un cuaderno y me mandáis la foto por correo electrónico, ¿vale? No tiene que ser que quienes no os guste mucho el tecleo, el ordenador y demás, practicadlo. Si pensar que son 5 líneas, ¿vale? Es que no es nada. Si yo escribo un email contándoos mis hobbies y qué planes tengo para el fin de semana, tengo muy poca información que dar, verdaderamente, ¿vale? Porque son 5 líneas. Si yo te cuento que el fin de semana, el viernes, voy a ir al súper, el sábado voy a ir a la discoteca y el domingo voy a dormir porque voy a estar reventado, pues ya te estoy contando 3 líneas. Si a eso te digo que tengo muchas ganas de verte, que tú qué planes tienes, porque a lo mejor te pregunto algo, es que ya está escrito. Sí. Sí. Iros a cosas sencillas, ¿vale? Aseguraros, esto es
¿Cuándo la liáis mucho? Cuando de repente os queréis complicar tantísimo que armáis unos embolados, unas subordinadas, que yo digo, madre mía, me he perdido. ¿Por qué? Porque venimos del español. Y en español es como que todo tiene más calidad si nos enrollamos 49 veces más. El inglés es un idioma gramaticalmente mucho más fácil, porque es todo plum, frase corta, punto, frase corta, punto, frase corta, punto. Olvidaros de me voy al cine porque mi hermana, quien vive en Australia, viene el fin de semana y de repente digo, madre mía, una frase de 3 líneas. Eso está fatal en inglés porque tienen que ser 40 frases cortas, ¿vale? Entonces, jugar con esa parte como ventaja. Okidoki. Cambiamos de tercio, ¿vale? Para que no nos coman y nos ahogue el tiempo. ¿A qué nos vamos a ir ahora? Sí, dime. Perdone, Jimena. Yo estuve haciendo Duolingo, entonces varía mucho del inglés. ¿Inglés? No, el Duolingo está muy bien, pero está muy bien, ¿cómo te diría yo? Está muy bien para aprender vocabulario. Os viene muy bien. A los que a lo mejor tenéis poco vocabulario, empezasteis hace poco con el idioma o cualquier situación así, pues os viene muy bien. ¿Qué pasa? Que es como una memorización muy visual o muy auditiva, porque también te va poniendo como para que tú escuches y demás. Está como muy centrado en cositas cortas y sueltas, pero vamos, que está fenomenal. Práctica, claro que sí. Todo lo que pongas de práctica, luego es vocabulario que te sabes y estupendo. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, a ver, nos vamos a los apuntes de la unidad 4. ¿Vale? En el aula virtual los tenéis ya aquí abiertos y subidos. Y pone teoría y actividades de la unidad 4. Vale, nos vamos a la unidad 4. La abrimos. Y esa unidad, vais a ver que la parte del principio, entonces, yo creo que es fácil. Vamos a ir a ella. Vale. Primera parte que tenéis, textos expositivos y textos instructivos. Y os dice aquí los textos expositivos. Vamos. Y os dice, la exposición es un tipo de discurso cuyo propósito es transmitir información de forma objetiva. ¿Qué es un texto expositivo? Un libro de texto. Esto que estáis leyendo, que ahora mismo es un texto expositivo. ¿Por qué? Se dirigen a receptores sin conocimientos específicos de la materia tratada. Sería nuestro caso, porque nosotros no. Igual no tanto vuestro caso, porque algunos de vosotros ya lo habréis, ya a lo mejor lo habéis estudiado esto hace un tiempo, el año pasado, porque me tocó cursarlo, pero no somos expertos en la materia, ¿vale? Me dice, luego también vais a tener exposiciones especializadas para aquellos que son expertos para que amplíen su conocimiento. Imaginaros que yo soy historiadora y entonces yo que sé muchísimo de historia, de repente me leo un texto de Cleopatra, pues eso sería una exposición especializada, ¿vale? Como de un momento específico de la historia para ampliar mi conocimiento. ¿Pero qué son los textos expositivos? Aquí no me están contando una historia, no me están haciendo un diálogo, nada, no, me están contando una realidad tal cual es. Y os dice, ¿qué estructura van a tener? Pues vamos a ver, siempre van a tener una introducción en la que yo digo de lo que voy a hablar, ¿vale? Si voy a hablar de la antigua Grecia, eso lo cuento en la introducción. Después voy a tener un desarrollo donde se desarrolla toda la información. Este desarrollo puede ser causal, causa-consecuencia, 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 ¿vale? Cronológico, si voy en el orden en el que han tenido lugar los eventos. Enumerativo, pues simplemente a lo mejor voy primero, pasó esto, primero, segundo, tercero, papá. Y luego que hay siempre un cierre o una conclusión. Y dice, en esta conclusión suele hacerse una recopilación de la información que he dado. Es como un macro resumen.
¿Vale? Entonces, pensad siempre en, cuando sea un texto expositivo, pensad en un libro de texto, ¿vale? Que todos hemos tenido un libro de texto con nosotros y todos lo tenemos bastante destripado. Si os fijáis, cuando yo voy a un libro de texto de historia, por ejemplo, en la unidad 1, siempre hay como una portada o una pequeña introducción que me dice de qué va a tratar esa unidad. Después, ¿qué pasa? Se desarrolla toda la unidad. Al final, ¿qué hay? De repente hay como un cierre en el que a lo mejor me vuelve a mencionar todos los puntos que hemos visto en esa unidad. Para que yo como, vale, ya me he leído toda esta unidad de este libro de texto y ahora ya te hago un macro resumen, pum, 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 de qué es lo que ha pasado. Vale, os dice, teniendo esto en cuenta, las formas de organizar una exposición son variadas. ¿Qué puede ser? Dice deductiva, inductiva o circular. ¿Qué es deductiva? Voy de lo general a lo particular. ¿Qué es inductiva? Voy de lo particular a lo general. ¿Y qué es circular? La idea principal me aparece al principio, hay un desarrollo y en la conclusión volvemos a la idea inicial. ¿Vale? Son formas de dar la información. Normalmente un libro de texto, ¿cómo es? Circular. Te digo de qué va a tratar la unidad, te desarrollo la unidad y al final de la unidad te vuelvo a repetir todo. Los textos así más especializados a veces sí que son, pues primero te cuento lo particular y luego paso a lo general, o a veces empiezo por lo general y paso a lo particular. Son formas de poner la información, ¿vale? Tenéis, ¿qué cursos tiene? Pues tenemos dar definiciones, comparar cosas, dar ejemplos, pregunta-respuesta, problema-solución. ¿Qué sería esto? Pues una conferencia, alguien que da una charla, da un texto expositivo, ¿vale? Entonces yo una charla, ¿cómo la empiezo? Chicos, ¿debo reciclar en mi casa? ¿Qué recursos estoy utilizando? Una pregunta-respuesta. ¿Para qué? Para atraer a mi público. A lo mejor yo os empiezo contando las maravillas del reciclaje, empiezo por lo general y me voy a lo particular, que sería al reciclaje de papel en esta escuela. O a lo mejor empiezo al revés, como pretexto, empiezo por lo particular, como cómo reciclamos papel en el CEPA de Vista Alegre, y para luego explicaros todo el montaje que hay detrás del reciclaje para el planeta, para el calentamiento global, etc. ¿Vale? Los documentales, los informes, las actas, los bandos municipales, los currículums, todos estos textos, ¿vale? Tenemos luego texto instructivo. Esto no es más que las instrucciones del mando de la tele, ¿vale? Son un tipo de textos expositivos. ¿Y qué quieren? Enseñarnos a hacer algo, darnos instrucciones para hacer algo. ¿Quieres usar el mando de la tele? Sí. Pues haz esto, esto, esto y esto. Son textos que son, vamos, si tenéis aquí abajo las características, os dice, requiere de un formato especial y característico. Pues, ¿por qué? Porque a veces llevan imágenes para ayudarnos a visualizar la información. El lenguaje es claro, directo y lineal. Abre la tapa, punto. No me enrollo, no digo, abre la tapa roja que está en el... No, abre la tapa, punto. Segundo paso. Mete la pila. Tercer paso. Así. Que a veces utilizan marcas gráficas como números, asteriscos, guiones. ¿Para qué? Para que la información esté clarísima. ¿Vale? Entonces, ¿qué me interesa de cara a las actividades? Esta actividad me interesa que la hagáis y que corregiremos el próximo día. Yo os doy aquí una serie de textos y a lo largo de esta unidad, o sea, a lo largo de estas 4 unidades, hemos visto los textos descriptivos que describían, hemos visto los dialógicos que iban en tipo de diálogo, hemos visto los textos narrativos que narraban o contaban una historia y hoy hemos visto los textos expositivos que exponen una información. Os doy aquí 5 textos, 6. Quiero que me digáis cuál de estos textos es instructivo, cuál de estos textos es expositivo. A ver, si sabéis hacer este ejercicio tenéis perfectamente captado los tipos de texto, ¿vale? Porque si lo sabéis identificar, lo sabéis hacer. Vale. Número 2,
es muy fácil, porque os digo, localiza las partes de la siguiente exposición científica. ¿Qué quiero que hagáis? Que me digáis qué es la introducción, qué es el desarrollo y qué es la conclusión. Y os digo, esto también me interesa, ¿tiene una estructura deductiva o inductiva? Y a ver si va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Mirad a ver, leeros el texto y a ver qué pensáis. ¿Vale? Luego tenéis, escribe un decálogo para sacar buenas notas. ¿Un decálogo qué son? 10 normas. O sea, 10 normas, 10 pasos, 10 puntos. ¿Vale? ¿Esto qué son? Como unas instrucciones para sacar buenas notas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues estudia todos los días 1 hora. Haz resúmenes de la información, cada uno por su propio decálogo. ¿Qué es un poco esto? Que practiquéis tipos de escritura, ¿vale? En el examen hablábamos el otro día que siempre vais a tener que escribir un pequeño texto, pues lo mismo. Vamos a ver. Siguiente cosa que tenéis. La semántica, ¿vale? Tenemos aquí un par de historias que son muy fáciles, pero que son liosas, porque sus palabras, o sea, sus nombres nos lían. Tenemos palabras sinónimas, ¿vale? Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. Tenéis aquí sacerdote, cura. ¿Qué más sinónimos conocéis? Bueno, pero lo podemos utilizar. Un humano, una persona. ¿Qué más sinónimos se os ocurren? Móvil y teléfono. Exacto. Son palabras que las podemos sustituir y una por la otra, ¿vale? En la misma frase. Por ejemplo, si yo entro en esta clase y digo, pues estoy en un grupo muy grande y veo que están con el teléfono. Yo le puedo decir al alumno, dame tu teléfono ahora mismo. O le puedo decir, dame tu móvil ahora mismo. O le puedo decir, dame tu celular ahora mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo, solo estoy utilizando palabras diferentes. Él sabe perfectamente que lo que me tiene que dar es esto. ¿Vale? Esos son sinónimos. Palabras que tienen el mismo significado. Listo, inteligente. Antónimos son palabras que significan lo opuesto, los contrarios, ¿vale? Alegría, tristeza. Vivo, muerto. ¿Qué más antónimos os ocurren? Abrir, cerrar. Derecha, izquierda. Palabras que son opuestas, ¿vale? Si yo te digo, vete a la derecha y tú te vas a la izquierda, estás haciendo lo opuesto a lo que tienes que hacer. Si yo te digo abre el libro y tú lo cierras, estás haciendo lo opuesto. ¿Vale? Entonces, contrarias. Dice luego, hay palabras que poseen un único significado. Único. Os da el ejemplo de fémur. Fémur es el fémur. No hay otra cosa. ¿Vale? Solo tiene el significado del hueso que está. ¿Vale? Pero sin embargo, hay palabras que son polisémicas, que tienen más de un significado. ¿Esto qué sería? Por ejemplo, tenéis pluma. ¿Por qué? Porque una pluma puede ser la pluma de un pájaro o puede ser la pluma de escribir. Ratón puede ser un ratón del animal o puede ser un ratón del ordenador. Hay palabras que tienen de por sí mismas más de un significado. ¿Vale? Cuidado, porque vamos aquí. Homónimos. Dice que son palabras que coinciden en su escritura o en su pronunciación, pero tienen significado diferente. ¿Qué pueden ser homógrafas de grafía? ¿Qué son? Que se escriben exactamente igual, pero significan cosas diferentes. Si yo digo, bebo mucho vino, no es lo mismo a que yo diga el vino borracho, porque uno es
que el vino de bebida, que se sirve en una botella, bebida alcohólica, etcétera, y otra cosa es vino del verbo venir, ¿vale? Tercera persona. También tendríamos palabras homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente. Vaca y vaca, ¿vale? Tú oyes y te tienen que dar contexto. Si yo os digo vaca, a lo mejor unos estáis pensando en la vaca del coche que se coloca encima del coche y otros estáis pensando en la vaca del animal. Yo tengo que daros más información. Tengo que deciros la vaca que pasta en las praderas y entonces todos decís, vale, está hablando del animal. Si os digo, es que se me ha roto la vaca del coche, decís, vale, está hablando del coche, pero os tengo que dar más información porque suena exactamente igual. Sin embargo, si os las doy escritas, tenéis que saber que con B es la del coche y con V el animal. ¿Vale? Entonces, los homónimos son palabras que tienen significados diferentes, pero tienen la misma grafía, la misma forma de escribir o la misma fonía, el mismo sonido. ¿Vale? Tenéis por aquí un poco de teoría sobre todo esto. ¿Vale? Básicamente, en esta teoría viene literalmente todo lo que os acabo de explicar. ¿Vale? Literalmente. Tenéis por aquí un buen tocho de teoría que es para explicar eso. Vale, siempre, si os vais a los diccionarios, y tenéis por aquí un par de acepciones del diccionario, veis que en el diccionario, cuando os aparece un numerito de 1, 2, 3, es porque es una palabra polisémica, es decir, que tiene más de un significado. Entonces, os va dando los distintos significados que tiene esa palabra. Si la palabra es monosémica y tiene un único significado, no aparece ni 1, ni 2, ni 3. Aparece la definición tal cual. ¿Vale? Dice aquí, escribe el significado de las siguientes palabras. Mono, ratón, mariposa, papel y columna. ¿Son palabras polisémicas? Todas. Mono, sí, porque mono puede ser un mono de ropa o puede ser un mono del animal. Ratón, también, ¿vale? Puede ser el animal o puede ser el ordenador. Mariposa también. Papel. Papel es papel. Columna. Exacto. Siempre buscadlas, porque os podéis llevar sorpresas, porque a veces pensamos, papel no tiene, y a lo mejor de repente nos sale algún otro significado de la palabra papel que desconocemos. ¿Vale? Y os dice, sobre todo, escribe 2 ejemplos, busca sinónimos y antónimos de las siguientes palabras, a ver si sois capaces de sacar. Esto sobre todo, tenéis que tener claro lo que es cada una de estas cosas. Si no tenéis claro, después de llegar a vuestra casa, de centrar la información, cuando os pongáis a hacer el ejercicio, de repente, ¿qué os va a pasar? Lo entiendo ahora perfectamente, porque la teoría la entendéis perfectamente. Vale. Llegáis a casa. Vale. ¿Qué era homónimo? Porque es una palabra con la que no estamos familiarizados, porque no suena todos los días. Vale, espera, homónimo, homógrafo, Vale, ven, tú. ¿Qué os pasa? Que se os va. Luego hacer una pequeña chuleta, un pequeño esquema, ¿vale? Porque lo entendéis perfectamente, pero de repente se os va, o se nos va a todos, ¿vale? Más cosas. Las clases de palabras, ¿vale? Ahí tenéis adjetivos, determinantes y pronombres. A ver, los adjetivos son muy fáciles. Acompañan al sustantivo y expresan cualidades del mismo. ¿Vale? Si os digo, la mesa blanca, mesa
va a ser sustantivo y blanca adjetivo. Si os digo botella roja, chica alegre, chico triste, me invento, ¿vale? Siempre va así. Y los adjetivos yo creo que de los tipos de palabra son los que más claramente veis. ¿Qué más cosas podéis tener en cuenta? Que el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo. Si yo digo torre, tengo que decir negra. ¿Por qué? Porque es la torre negra. Si digo clase, tengo que decir, no digo la clase blanco, ni digo la clase blancas, ¿no? Porque me fijo siempre en el género y el número del sustantivo. Es importante aquí. Os digo, hay dos tipos de adjetivos. Os dice los adjetivos calificativos y los adjetivos relacionales. Vale. Y os dice, los adjetivos calificativos sirven para calificar al sustantivo. Los que usamos de continuo, ¿vale? Los que usáis en el 100% de los casos de la vida para calificar, para dar más información, los que siempre utilizáis y decimos, pueden ser explicativos o pueden ser especificativos. Y decimos, cuando son explicativos, dan una información que se deriva del propio sustantivo, resaltando dicha cualidad. Y los especificativos, que son los de toda la vida. Entonces, vamos a ver. Los adjetivos que tenéis que tener en cuenta. Los adjetivos en un 99% de vuestras situaciones van a ser calificativos. Esos adjetivos calificativos son casi siempre especificativos. ¿Qué es especificativos? Que nos especifican, que nos dan una información. ¿Qué sería? Que son explicativos. Cuando digo la blanca nieve, todos sabemos que la nieve es blanca, ¿no? Eso es algo que tú cuando dices nieve, ya sabes que la nieve es blanca. O el león fiero, o el sol amarillo. Yo ahí lo que quiero es recalcar, ¿vale? Entonces, cuando lo que quiero recalcar es cuando son explicativos. Quedaros siempre con el ejemplo de los explicativos, la blanca nieve. Valga la redundancia. ¿Vale? Y luego me dice aquí, el adjetivo puede tener grado. ¿Qué es el grado positivo? Cuando aparece normal. ¿Qué es el grado comparativo? Cuando me dice más grande que. ¿Vale? Si un adjetivo es, yo digo, el coche grande, ¿qué es? Grado positivo. Si digo, el coche más grande que el sol, grado comparativo, ¿vale? Estoy haciendo una comparación. Si digo, el coche tan grande como mi coche, es grado comparativo de igualdad. Superlativo. Y cuidado que superlativo siempre pensáis muy grande o grandísimo. Cuidado que también puede ser de inferioridad, ¿vale? Puede ser menos grande que cualquier coche de la calle. Y luego tenéis el superlativo relativo, que es cuando decimos lo más de lo más de lo más de lo más, ¿vale? Cuando decimos el más grande de todo el mundo. Y ahí ya es un superlativo que no tengo con qué compararlo. Algunos adjetivos en ciertas ocasiones pueden formar los distintos grados con palabras especiales. ¿Cuáles son estas palabras especiales? Las irregulares, ¿vale? Bueno, mejor. Yo puedo decir es buenísimo, pero ¿cómo digo el comparativo? Es el mejor. ¿Cómo digo lo mejor de lo mejor de lo mejor? Óptimo. ¿Cómo digo lo peor de lo peor? Es pésimo. Cuando digo pésimo, es que no es malísimo, es que es pésimo. Es que ya dejamos de hablar, porque ya estoy en el grado máximo de un superlativo. Bueno, un poco, son todo cosas que sabéis. Todos sabéis cómo hacer el comparativo y cómo hacer el superlativo, ¿vale? Todos sabemos que los comparativos pueden ser de igualdad, superioridad y de inferioridad. Luego tenéis los superlativos, es decir, esto es información que tenéis. Principalmente, ¿qué os interesa aquí? Reconocer el adjetivo. ¿Qué os tiene que preocupar? Si no sabéis
Si no sabéis diferenciar un adjetivo de un sustantivo, eso es preocupante. ¿Qué tenéis aquí? Tenéis 3 ejercicios, ¿vale? Si yo os digo, este puente es más ancho que aquel, ¿qué estoy comparando, ¿no? Entonces, el grado que sería comparativo. Si os digo, estos calcetines son muy calentitos, pues a ver qué sería. Es un poco que juguéis con ellos. Os dice, el 2 es el interesante que convendría que hicierais. Dice, señala los adjetivos que encuentres en el siguiente fragmento y analízalos morfológicamente. ¿Qué os interesa hacer? ¿Os interesa coger este ejercicio? Ay, perdón. ¿Os interesa coger este ejercicio? Subrayar primero todos los adjetivos que os salen. Paso 1, lo subrayo. Paso 2, analizo morfológicamente los adjetivos. ¿Cómo hago eso? Tenéis aquí, al final del todo, tenéis cómo hacerlo. ¿Vale? En primer lugar, en vuestro caso, van a ser todos adjetivos calificativos. Luego, primera cosa que tengo que escribir, adjetivo calificativo. Segunda cosa que tengo que hacer, si tengo que ver si es explicativo o es especificativo. ¿Vale? Si me da más información o me enfatiza la información que ya me ha dado, tipo la nieve blanca. Después, ¿qué tengo que contar? El grado. Si la palabra está tal cual, es grado positivo. Si la palabra está estableciendo una comparación, es grado comparativo. Y si me está diciendo que es lo más de lo más, pues en grado superlativo. Una vez que he indicado eso, que tengo que indicar lo último. Si es masculino o femenino, singular o plural. Procurad hacer el 2. ¿Vale? Porque os viene bien para repasar esta información que yo creo que tenéis todos bastante clara. Después continuamos con el siguiente tipo de palabra. ¿Qué tenemos como siguiente tipo de palabra? Los determinantes. Los determinantes van acompañando al sustantivo nuevamente. ¿Vale? ¿Qué son determinantes? Si yo digo la mesa es un determinante. Si digo 3 alumnos inteligentísimos, 3 es un determinante. Normalmente os los encontráis delante del sustantivo. Como el adjetivo me da más información sobre el sustantivo, me cuenta algo más de él, el determinante me va a determinar a ese sustantivo. Me va a decir si es 1, si es 2, si está aquí, si está allí, me va a dar como también me lo concreta un poco más. Os dice, los determinantes que pueden ser la casa, el libro, los alumnos, ¿qué puede ser? Demostrativos. Estos chicos, estas cajas, posesivos, mi libro, tu teléfono. ¿Qué pueden ser? Numerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. ¿Qué pueden ser? Indefinidas, que no me dan una información concreta. Algunos libros, pocas mesas, muchos, lo que sea. Y que pueden ser interrogativos y exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuál? Yo qué sé. ¿Qué chica? La chica que está ahí, ¿qué chica? Son determinantes. Todo, ¿vale? Para identificar a un determinante es que está delante del sustantivo. ¿Vale? Tenéis aquí una tabla. Yo, esta tabla, vamos a ver, me vuelven un poco loca. Esto es un refresh de la información que tendríais que tener, pues, o bien del año pasado o bien de bagaje cultural que tenemos prácticamente todos, ¿vale? Posesivo, indica posesión. Mi casa, tu casa, su casa. Demostrativo, muestra, dónde, este, ese, aquel. Indefinidos, cuando das una información pero no eres preciso, eres vago en tu información. Poco, mucho, pero poco cuánto. Mucho cuánto. Numerales, los números. 1, 2, 3, primero, segundo, tercero. Y interrogativos y exclamativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Vale? Dice, aviso.
Los determinantes indefinidos son muy variados. A veces funcionan también como pronombres. El cacao maravillado es diferenciar los determinantes de los pronombres. Toda esta información está muy clara, la tenéis súper clara en la cabeza. ¿Cuándo os liáis? Cuando una palabra la tenéis que clasificar entre determinante o pronombre. Ahí viene el jaleo. Cuidado. El pronombre acompaña al verbo, el determinante al sustantivo y ya está. ¿Vale? No hagáis más jaleos. Si yo tengo casa y tengo un mi delante, va a ser un determinante porque casa es un sustantivo. Si yo tengo... ¡Qué barbaridad! Barbaridad es un sustantivo. Ese qué, una exclamación que yo tengo delante, o con interrogación, con lo que queráis, es un determinante exclamativo o interrogativo. Si tengo ¿qué quieres? Ese mismo qué, como tengo un verbo delante, es un pronombre. Hasta ahí. ¿Vale? Los determinantes preceden, sustituyen, siempre están precediendo, sustituyendo, acompañando al sustantivo y los pronombres al verbo. Más o menos, para que los en un primer barrido los veáis claros, así. Determinante lo asocio al sustantivo y pronombre lo asocio al verbo y ya está. Entonces, tenéis aquí, añade un determinante indefinido distinto a cada sustantivo. Pues, algunas casas, muchos perros, bastantes veces. Hacer el 2. Subraya los determinantes e indica su clase. A ver qué es aquella. Aquella, si tenéis aquella chaqueta, este es aquel que serían demostrativos. ¿Vale? Entonces ir. A ver si los sabéis clasificar. Si tengo aquella chaqueta es de mi madre, primero de todo, para identificar los sustantivos que tengo que hacer. Los determinantes que tengo que hacer. Ver dónde están los sustantivos. ¿Vale? ¿Qué sustantivos tengo? Chaqueta y madre. Entonces, ¿qué tengo delante? Aquella y mi. ¿Mi qué es? Posesivo. Indica posesión. Aquella, demostrativo. Ese señor es nuestro profesor. Ese, demostrativo. ¿Qué otro demostrativo hay? Nuestro. Nuestro, posesivo. ¿Y ese? Demostrativo. ¿Vale? Ese o aquel. Perdón, Mena, en el Sí. primer ejercicio, aquella es demostrativo, en mí es posesivo. Fenomenal. Eso Entonces es. sería, cuando dice subraya, indica su clase, en el primero sería demostrativo y posesivo. En el... cuidado. Sí, perdón. Todos son determinantes. Luego el primero es determinante demostrativo y el segundo es determinante posesivo. Ok, gracias. Y así con todos, ¿vale? Esta parte yo creo que más o menos la tenéis clara. ¿Qué nos pasa aquí? Siempre se dan los determinantes con los pronombres. A ver, vais a ver, dice, los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición, señalan o representan a personas, cosas, hechos, Vale. Para diferenciarlos de un determinante es lo que acabamos de hablar. Vale, el determinante lo asociáis al sustantivo y el pronombre al verbo. Si tengo este jugó todo el partido y aquel no jugó ni 30 segundos, son pronombres demostrativos. Porque vais a ver que la clasificación que vais a hacer es exactamente la misma. Demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. ¿Qué vais a añadir? Personales, los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Es el único que añadimos. Los demás pueden ser tanto uno como lo otro. Te dice por aquí, cuando acompañan al nombre son determinantes, cuando sustituyen al nombre, es decir, cuando se ponen en su lugar son pronombres. Eso es otra. A ver, aquí depende un poco de qué escuela venga cada uno. Algunos os habrán dicho, determinante va con el
sustantivo y el pronombre va con el verbo, y a otros hayan dicho, los que acompañan al sustantivo son los determinantes, están los dos, y los que sustituyen al sustantivo son los pronombres. Pues es decir lo mismo de forma diferente, ¿vale? Porque si está sustituyendo el sustantivo, se está colocando delante del verbo. Entonces, bueno, un poco práctica. Bueno, completar con pronombres personales. Este ejercicio es una chorrada, porque los pronombres personales son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. No tienen más ciencia, ¿vale? Pero el ejercicio 2 me interesa. Dice, escribe de nuevo las siguientes oraciones, sustituyendo las palabras en negrita por los pronombres la, lo, las, los. Puede que tengas que cambiar el orden. A ver cómo cambiaríais estas oraciones. Si os digo, al Por final ejemplo, he comprado esa chaqueta en la tienda, ¿qué haría? Sustituir esa chaqueta por un pronombre. ¿Qué pronombre? la. Genial. Al final me la he comprado en la tienda. Él colocó los zapatos en su sitio. ¿Por qué sustituiríais los zapatos? ¿Cómo dejaríais esta frase? Al final los colocó en su sitio. Eso es, los colocó en su sitio. Vale, y así con todas las frases. Vamos a ver brevemente, que vamos como siempre pillados de tiempo. Vamos a ver brevemente por encima. Ya os expliqué la forma un poco con la que tenéis que tratar con la que deberíais de tratar un poco la literatura, que es, la leéis, os hacéis un resumen y fuera, ¿vale? Tenéis que el modernismo y la generación del 98. Entonces os dice, el contexto histórico, ¿cuál es? El desastre del 98. ¿Qué fue ese desastre? Que España pierde sus últimas colonias, ¿vale? Pierde Cuba y pierde Filipinas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el contexto de la revolución industrial, España deja de ser un país colonizador. Entonces, ¿qué empieza a existir entre la situación es como de mucha inestabilidad, ¿vale? Pensad que hay una revolución industrial, de repente empieza a llegar la industria, no hay derechos de los trabajadores, no hay absolutamente nada más que fábricas y fábricas y fábricas en un país en el que se venía de estar en el campo con los animales llevando una vida mucho más bucólica. De repente, la riqueza que se vendía de España se empieza a perder, se empieza a abrir un poco los ojos con respecto a la colonización. ¿Por qué es? Si España lo hace también, porque toda esta gente de repente se quiere ir. Entonces empieza a haber como una sensación de desesperanza, ¿vale? Os diré por aquí, bueno, hay un fuerte malestar que producen las personas en los acontecimientos que están teniendo lugar. Las características literarias. Si yo no estoy a gusto con lo que tengo delante, ¿qué hago? Me evado, ¿vale? Y escribo sobre otro periodo diferente en el que yo estoy viviendo. Entonces, si yo de repente considero que esta fábrica que tengo enfrente de mi casa es una mierda, que el país es una mierda, que la economía está fatal, ¿yo qué digo? Si soy de repente escritor, pues pienso en otros tiempos felices que hacían. Huyen de lo cotidiano, sitúan la obra en cosas lejanas, exóticas, en la mitología clásica. También se empieza a rechazar la religión. Nos empezamos a centrar en ciencias ocultas, en el espiritismo. Se prefiere la poesía, ¿vale? Renuevan la métrica. Antes, ¿qué era? Versos muy clavados, ¿vale? Que todo rimara perfecto, como todo muy encajado. Ahora de repente va a ser una renovación de todo. ¿Qué autores tenéis? Sí. ¿Qué autores tenéis por aquí? Importantes. Quiero que sepáis. Un par de características del modernismo, que tengáis un poco de idea qué es, y un par de autores, ¿vale? Rubén Darío, poeta nicaragüense. Si no habéis leído de Rubén Darío, es maravilloso. Escribe una poesía de verdad preciosa. Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, ¿vale? Que muchas veces sabemos mucho de Antonio Machado y no sabemos tanto de Manuel Machado. Continuamos por aquí. ¿Con quién? Pues con Antonio Machado y los Campos de Castilla, con Valle Inclán,
¿vale? Unamuno, tenéis aquí los grandes de la literatura española, los que tenemos más presentes en nuestro día a día, se desarrollan durante este periodo, ¿vale? Tenéis Pío Baroja, Azorín, es un montón de sobre todo poetas. Entonces, leer un poco la teoría no me interesa tanto, estos ejercicios que tenéis aquí al final no me interesan tanto que sí me interesa. Me interesa que leáis la información y hagáis un pequeño esquema. ¿Vale? Entonces, como os voy a enseñar en la próxima clase un poco de qué forma os va a entrar la literatura, vais a ver que, bueno, ya lo hablamos el otro día, que es, yo quiero que con qué autores se asocia. No necesitamos saber, en este caso que hay 100.000 autores, no tenéis que saber 100.000, tenéis que saber un par de ellos, ¿vale? Pues los hermanos Machado, Azorín, Pío Baroja, un par de ellos. Dicho esto, el próximo día en clase lo que vamos a hacer es corregir todas estas actividades y ver cómo va a ser el examen, ¿vale? Entonces, os veo la semana que viene y ya comentamos aquí y pasamos a ver modelos de examen. ¿De acuerdo? Ok, Jimena, hasta luego. Vale. Hasta la semana que Nos vemos viene. la semana que viene. Venga, chicos, chicas. Hasta luego. Chao, adiós.